nos acercamos a la crucifixión de Jesús y para ello el día de hoy vamos a leer en la Biblia acerca de la traición de Judas. Además de muchas historias súper interesantes que de seguro van a aportar a tu vida y a tu corazón. Bienvenidos al día número 89 en Leyendo la Biblia juntos en un año. Mi nombre es Daniela y si es que no me conoces, quiero contarte un poquito de lo que trata este podcast. Nos enfocamos en conectarnos con Papito Dios a través de la lectura de su palabra en un año. Usamos el plan de lectura de Robert Roberts y la versión de la Biblia NBI. Si te has perdido los días anteriores, no te preocupes que te voy a dejar en la cajita de descripción una lista de reproducción donde vas a poder ver ordenados de manera secuencial desde el día número 1. Nunca es tarde para comenzar a leer la palabra de Papito Dios y recuerda que también el objetivo es hacer tendencia el mensaje de Jesús. Así que te agradecería muchísimo que le des me gusta a estos mensajes y que compartas para que de esta manera más personas puedan conocer el mensaje de Jesús. Específicamente por eso va a ser nuestra oración el día de hoy, así que cierra tus ojitos y oremos. Amado Papito Dios, el día de hoy te agradecemos por siempre estar con nosotros, por siempre mostrarnos tu amor y tu fidelidad. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a hacer tendencia a tu mensaje, que nos ayudes a hacer viral en este mundo los mensajes de tu palabra, Señor. Hemos visto tristemente que muchas cosas que no te agradan y muchas cosas que no tienen sentido se hacen viral, se hacen tendencia y es por eso que la sociedad muchas veces actúa como a ti no te agrada porque no conocen tu mensaje. Queremos pedirte que hagas viral este mensaje, Señor, que hagas tendencia a tu nombre. Queremos hacer tendencia al reino de Dios, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya para que transforme corazones y transforme vidas. Ayúdanos a poder compartir tu mensaje y compartir todo lo que tú quieres, Señor. Danos las estrategias correctas y pon en nuestro camino a las personas que tú quieras que les hablemos de ti y que tu Espíritu Santo sea hablando a través de nosotros y compartiendo el mensaje que tú quieras para esas personas que necesitan de ti. Damos gracias porque sabemos que escuchas nuestras palabras, nuestras oraciones. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Las curiosidades bíblicas de estos días estamos viendo acerca de profecías cumplidas y la profecía cumplida que te traigo al día de hoy es acerca del siervo sufriente que se encuentra en Isaías 52:13 y 53:12. Esta profecía describe a un siervo que será rechazado, oprimido y herido por nuestras transgresiones, pero que finalmente será exaltado y glorificado. En el Antiguo Testamento esta profecía se cumplió en parte en el pueblo de Israel, que fue rechazado y oprimido por otras naciones, pero también se refiere a una persona específica. En el Nuevo Testamento esta profecía se cumplió en Jesucristo, quien fue rechazado y oprimido por los líderes religiosos y romanos, y finalmente fue crucificado por nuestras transgresiones. Sin embargo, después de su resurrección y ascensión a los cielos, fue exaltado y glorificado. Esta profecía demuestra la fidelidad de Dios a sus promesas y su plan de salvación para la humanidad a través de Jesucristo. Además, muestra cómo Dios usa a los profetas para revelar su voluntad y prepararnos para el futuro. Números capítulo 12. Quejas de Miriam y de Aarón. Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor le dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés, te suplico, mi señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés intercede por Miriam. Moisés le rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor le respondía a Moisés, si tu padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que se le confine 7 días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán.
Y esto nos enseña a que nosotros no tenemos que estar en chismes, en murmuraciones contra nadie, mucho menos contra los siervos de Dios. Y pues sí, este capítulo relata cómo Miriam y Aarón critican a Moisés por su matrimonio con una mujer cosita, lo que desencadena la ira de Dios y la lepra de Miriam. El mensaje principal es lo que yo ya te había comentado, la importancia de respetar la autoridad de Papito Dios y no cuestionar a aquellos a quienes Dios ha elegido. Nos enseña sobre la gravedad de la murmuración y la necesidad de confiar en la sabiduría y elección de Dios en nuestras vidas. Es un recordatorio de la importancia de la humildad y la obediencia ante la voluntad de Dios. Números capítulo 13. Los israelitas exploran Canaán. El Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel, y estos son sus nombres: Samúa, hijo de Zacur de la tribu de Rubén; Safat, hijo de Orí de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Jefoné de la tribu de Judá; Igal, hijo de José de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Nun de la tribu de Efraín; Palti, hijo de Rafú de la tribu de Benjamín; Gadiel, hijo de Sodí de la tribu de Zabulón; Gadí, hijo de Susi de la tribu de Manasés, una de las tribus de José; Amiel, hijo de Gumalié de la tribu de Dan; Setur, hijo de Micael de la tribu de Aser; Nagbi, hijo de Babsi de la tribu de Neftalí; Gehuel, hijo de Maquí de la tribu de Gad. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envía a explorar a la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tienen árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sensai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas y entre dos lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Informe de los exploradores. Al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. El mensaje principal que nos deja este capítulo es la importancia de la fe y la confianza en Dios frente a los desafíos y las adversidades. En este capítulo, Moisés envía a 2 espías a explorar la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios. A pesar de que la mayoría de los espías ven la tierra fértil y abundante, 10 de ellos regresan con un informe pesimista, sembrando miedo y duda en el pueblo. Solo Josué y Caleb mantienen una fe inquebrantable en Dios y en su promesa. Como resultado, el pueblo es castigado por su falta de fe y debe vagar por el desierto durante 40 años. Este relato nos enseña la importancia de confiar en Dios, mantener una fe firme y no dejarnos llevar por el miedo o la incredulidad ante los desafíos que se presentan en nuestras vidas. Debemos ser como Josué y Caleb y mantener una fe en las promesas que Dios ya nos ha dado. Dios ya te ha dicho a dónde tú vas, a dónde vas a llegar y qué es lo que Él tiene preparado para ti. Quitemos la mirada de Dios por lo que quizás estamos viendo, porque sabes, lo que Dios tiene para realmente son bendiciones increíbles. Quizás tengamos que pasar procesos, o más bien tenemos que pasar procesos, pero en esos procesos no pierdas la fe y confía en Dios.
Pon tu mirada en Él y no mires lo que quizás está en tu realidad, sino la promesa que Dios te ha dado. Confía en Él y ten una fe inquebrantable en Papito Dios. Proverbios capítulo 8, llamado de la sabiduría. ¿Acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma, grita a voz en cuello. A ustedes los hombres los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes los inexpertos adquieran prudencia. Ustedes los necios obtengan discernimiento. Escúchenme, que diré cosas importantes. Mis labios hablarán con justicia. Mi boca expresará la verdad, pues mis labios desatan la mentira. Las palabras de mi boca son todas justas. No hay en ellas maldad ni doblez. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimientos y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando a sus tesoros. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes, el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar, para que las aguas obedecieran su mandato. Cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia, me regocijaba en el mundo que en él creó, en el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos míos, escúchenme dichosos los que van por mis caminos, atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Este capítulo nos habla acerca de la sabiduría, es decir, la sabiduría está hablando y en realidad es una figura que existía antes de la creación y que es esencial para la vida y la guía de los seres humanos. El mensaje principal es la importancia de buscar y valorar la sabiduría de Dios, que conduce a la vida y al favor divino. Se destaca la idea de que la sabiduría es eterna y esencial para vivir una vida justa y plena. Este capítulo nos invita a escuchar, seguir y valorar la sabiduría de Papito Dios como un camino hacia la bendición y la plenitud de la vida. Como ya te comenté, la sabiduría es el temor al Señor. La sabiduría es lo que Papito Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. ¿Y cómo obtienes sabiduría? Pues leyendo su palabra, leyendo lo que Papito Dios nos dejó y pidiéndole a Dios que nos llene de su sabiduría. Y con un versículo bíblico quiero hacerte énfasis en lo que te decía, que temer a Dios no es tenerle miedo. En el versículo 13 nos dice, quien teme al Señor aborrece el malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Con esto podemos corroborar lo que yo les había mencionado, que no es tenerle miedo al Señor el temor, sino aborrecer lo malo, sino apartarse de lo que a Papito Dios no le agrada. Tener sabiduría y discernimiento en nuestras vidas, nosotros podemos identificar qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios busca de nosotros y qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué es lo que Dios no quiere que hagamos. Busca la sabiduría con todo tu corazón, pídele a Dios que te ayude a tener sabiduría, lee sus palabras, ponlas en práctica, vas a ver cómo todas estas enseñanzas van a dar vida a tu vida, porque Dios es quien da vida a tu vida y va a tener sentido quizás esas cosas que no tienen sentido para ti. Vas a poder tomar mejores decisiones, decisiones que vayan acorde a lo que Papito Dios quiere. Proverbios capítulo 9. Invitación de la sabiduría y la necedad. La sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares, preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa.
envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que se acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Por mí aumentarán tus días. Muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. La mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de su casa, sienta sus reales en lo más alto de la ciudad. Llama a los que van por el camino, a los que no se apartan de su senda. Vengan conmigo, inexpertos, dice a los faltos de juicio. Las aguas robadas saben a gloria. El pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero estos ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. En este capítulo podemos ver acerca de la importancia de la sabiduría y el peligro de la insensatez. La sabiduría se representa como una mujer que invita a los inexpertos y faltos de juicio a su mesa, ofreciéndoles pan y vino mezclado, y los alienta a dejar su insensatez y vivir según el camino del discernimiento. Por otro lado, la insensatez también se representa como una anfitriona que llama a los pasantes prometiéndoles placeres prohibidos y aguas hurtadas, pero en realidad los está llevando a la muerte. El mensaje principal es que la sabiduría es un regalo de parte de Papito Dios que trae vida y bendición, mientras que la insensatez conduce a la muerte y a la destrucción. Además, el capítulo también destaca la importancia de la corrección y la reprensión y cómo éstas deben ser administradas con sabiduría y tacto, ya que pueden ser recibidas con hostilidad o con amor, dependiendo de la actitud del receptor y dependiendo de la manera en que nosotros transmitamos cualquier mensaje. Por eso que es muy importante que tengamos sabiduría y discernimiento. Capítulo 22. Judas acuerda traicionar a Jesús. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. La última cena, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debían sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos haría esto. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti
para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Luego Jesús dijo a todos, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa. El que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos. Aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. Jesús ora en el Monte de los Olivos. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Arresto de Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, atacamos con la espada, y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo, ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo, y no se atrevieron a ponerme las manos encima, pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. Pedro niega a Jesús. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, Este estaba con él, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, Tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que éste estaba con él. Miren que es un Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Los soldados se burlan de Jesús. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban, adivina quién te pegó, y le lanzaban muchos otros insultos. Jesús ante Pilato y Herodes. Al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús les contestó, si se lo dijera a ustedes no me lo creerían, y si les hiciera preguntas no me contestarían. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?, le preguntaron a una voz. Ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios?, resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Y este es un capítulo que nos deja muchísimas enseñanzas. Pero antes de analizar este capítulo, lo que yo quiero hacer énfasis es que reconozcas el sacrificio que hizo Jesús. Si pudimos leer, Jesús estaba con miedo. Bueno, en realidad la Biblia nos dice angustiado por lo que iba a pasar. Jesús ya sabía todo el sufrimiento que le esperaba. Jesús sabía todo lo que le iban a golpear, a traicionar, a humillar. Y sabes, Él aceptó por amor a ti y a mí. Y eso es lo que quiero que reconozcas. Y que hoy mismo, en este instante, le des gracias a Jesús por dar su vida por amor a ti. Te pido que te pongas a analizar por un momento todo lo que hizo Jesús por amor a ti. Como te menciono, no es solamente el hecho de que Él dio la vida.
aunque eso es lo más importante. Pero sabes, él para morir tuvo que sufrir muchísimo. Le humillaron, le azotaron, le insultaron, le traicionaron. El sufrimiento que él padeció fue muy, muy grande. Yo pude comprender esto al ver la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es una película bastante fuerte, bastante fuerte. Sin embargo, según los científicos y los estudiosos, dicen que esta es la película que más se asemeja a la realidad de lo que pasó a Jesús. Cuando yo vi esa película, realmente ni siquiera la pude ver porque me dolía mucho el corazón al imaginarme que eso le hicieron a Jesús. Si es que tú eres una persona no tan sensible, te invito a que veas esta película. Como te digo, es una película bastante fuerte, pero que probablemente como a mí te pueda ayudar a entender un poco de mejor manera, de una manera gráfica, lo que pasó a Jesús. El único objetivo es que seamos conscientes, valoremos y demos gracias a Papito Dios por enviar a su único hijo por amor a ti y a mí. Ahora sí, analicemos un poquito de este capítulo. Quiero que nos centremos un poquito en Judas y quiero contarte un poco más a detalle las decisiones o las malas decisiones que lo llevaron a traicionarlo a Jesús. Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, es conocido en la Biblia por su traición a Jesús, como acabamos de leer. Era el tesorero del grupo y usó su posición para robar. Su nombre era común en esa época, pero el apellido Iscariote lo distingue como el traidor. Las personas que estudian la Biblia y los eruditos en sí no se ponen de acuerdo sobre el origen de este apellido, pero algunos lo relacionan con los sicarios, un grupo de asesinos entre los judíos rebeldes. Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. No tenía la intención de que Jesús muriera, pero al ver lo que había provocado, sufrió grandes remordimientos y después de la traición, Judas devolvió el dinero y, lamentablemente, se suicidó. Aunque su traición fue terrible, Dios usó este evento para cumplir su plan. La Biblia no revela los motivos de Judas, pero muestra el amor de Jesús hasta el fin. Y ahora lo que yo te pido es que analices con lo que te he comentado por qué razón tú crees que Judas traicionó a Jesús. Como yo te mencioné al final, porque quiero recalcar que esto no está en la Biblia, es decir, la Biblia no revela los motivos de la traición, sin embargo, podríamos sacar conclusiones. Como te digo, esto es algo que yo creo, mas no es algo que está en la Biblia. Ahora, si analizamos, Judas era el tesorero del grupo y nos menciona que robaba dinero. Y analizando muchos contextos bíblicos, la Biblia te dice que cuando tú pones el dinero sobre los principios, sobre Dios principalmente, ya desde ahí todo está mal. Primero tiene que estar el reino de Dios. Cuando Judas empieza a robar, quiere decir que él empieza a poner el dinero sobre todo. Su avaricia, su codicia pudo más. Y por esa razón, yo me imagino que cuando le ofrecieron a él las 30 monedas de plata, él pensó más en el dinero que en el amor de Jesús. ¿Por qué te comento esto? Porque quiero hacer énfasis en que busques primero el reino de Dios y que el dinero no es lo más importante. Sí, es necesario y sí, Dios quiere que vivas bien, pero nunca pongas el dinero sobre ninguno de los principios de Dios, sobre el reino de Dios, sobre absolutamente nada, ya que estos son los motivos que yo considero que le llevaron a Judas a la traición hacia Jesús. Imagínate, Judas tenía al lado al Mesías, tenía a su lado a Jesús. Él escuchaba, veía los milagros y aún así él prefirió ser avaro, ser codicioso. Aún así, Judas prefirió más el dinero y al finalizar nos comenta que Judas sintió remordimiento y se suicidó. El amor al dinero nos lleva a cosas muy tristes, nos lleva a alejarnos de la presencia de Dios y cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, ya nada empieza a tener sentido. Ahora yo te pregunto, ¿por qué razón tú crees que Judas traicionó a Jesús? Y ahora quiero analizar otro punto. Como ya lo hemos hablado, tenemos un Dios tan bueno y tan misericordioso que nos perdona porque nos ama infinitamente. ¿No crees que si Judas se hubiera arrepentido y le hubiera pedido perdón, Jesús le hubiera perdonado? Pues yo estoy 100% segura que Jesús le hubiera perdonado y quizás la historia de Judas hubiera sido distinta. ¿Y por qué te comento esta parte? Si es que tú quizás has pecado, has cometido errores, has puesto el dinero sobre el amor, has puesto el dinero sobre el reino de los cielos, no es tarde para que te arrepientas. Pídele perdón a Dios y pídele que rectifique tu camino, que rectifique esas cosas que quizás estás actuando mal. Nunca es tarde para arrepentirse y nunca es tarde para regresar a los caminos de Dios. Créeme que Dios te va a perdonar con todo su amor
Y de esas cosas que parecen malas, o de esas cosas que no tienen sentido, o de esos pecados que quizás estás sintiendo remordimiento, Dios te va a perdonar y Dios va a sacar algo bueno, porque así de perfecto es mi Dios. Hemos llegado al final de nuestro día número 89 y yo te quiero dar gracias por otro día más compartir junto a mí y conectarnos juntos a la presencia de Papito Dios. Oro por ti, oro por tu vida para que Dios te muestre su infinito amor, su misericordia y su perdón cada día. Recuerda que el objetivo es hacer viral a Jesús y que más personas conozcan de su palabra y de su reino. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.